Hasta hace no mucho, gran parte de las conexiones a Internet se llevaban a cabo mediante dispositivos como los ordenadores o los teléfonos móviles. Aunque esto está cambiando porque gracias a lo que se conoce como el Internet de las cosas, se está produciendo una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas. Un frigorífico que avisa de la fecha de caducidad de los alimentos, zapatillas que registran en la nube las estadísticas de nuestras carreras, bombillas y lavadoras que se controlan por Internet, cepillos de dientes que nos avisan de una caries y así un sinnúmero de aplicaciones que prometen cambiar nuestras vidas y nuestros hábitos en los próximos años. Una revolución que demandará también nuevos profesionales formados en este ámbito. Formación como la que ha puesto en marcha la UNED, que ya cuenta con un título de experto profesional en Internet de las Cosas, impartido por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales. Hoy nos acompaña su director Manuel Castro y el profesor Elio San Cristóbal para comentar lo último en Internet de las Cosas, porque, según nos aseguran, el futuro ya está aquí. Buenos días, estamos aquí hoy para hablar en esta mañana fría de invierno para hablar sobre el futuro que ya está aquí, el Internet de las Cosas, el Internet of Things, IoT, que está ahora muy de moda. Yo soy Manuel Castro, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Industriales de la UNED, y está aquí conmigo también otro profesor del departamento que es Elio San Cristóbal. Hola, Elio. Hola, buenos días. Pues empezamos ya por la mañana tempranito. Tenemos hoy un programa, yo creo que de lo último que hay por ahí. Vamos a intentar ver un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Internet de las Cosas es justamente eso, es juntar todo lo que tenemos hasta ahora, tanto a nivel de lo que es infraestructura como de software, desarrollo, para que todo se pueda hablar con todo y todos estemos en todas partes. No sé si tienes alguna definición un poco más concreta de eso, Elio. Existen bastantes actualmente. A mí me gusta pensar, para cualquier persona que quiera entender qué es Internet de las Cosas, es prácticamente nuevos dispositivos. Nosotros ya estamos conectados con los móviles, realmente eso es un dispositivo ya del Internet de las Cosas, los tablets. Lo que hacemos actualmente es miniaturizar un poco el tema de los ordenadores, el tema de mucho hardware que antes era incapaz de ser manejado por él mismo, es decir, incluirle una serie de inteligencia, una pequeña inteligencia, donde sea capaz de entender cosas y mezclarlo todo. Es decir, realmente es lo que has comentado. Sí, yo creo que es todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero multiplicado por n, que es la diferencia, ¿no? Porque hasta ahora normalmente todo el mundo pensaba que la informática o el proceso de cálculo de la distribución era gordo. Primero eran los servidores aquellos que había hace años, luego ya se pasó a la informática distribuida, los equipos, los PCs, lo que tenemos en casa. Ahora es que ya, lo que dices tú, el móvil que tenemos encima en este momento es más potente que cualquier ordenador de hace 20 años. Y de esos móviles hay 1.000 millones ya en el mundo dando vueltas. Y el siguiente paso, que es justamente una de las cosas, es, aparte del móvil, cada sistema, cada entorno, cada cosa que hacemos tendrá inteligencia. Por ejemplo, un ejemplo claro para que el que no lo entienda al final lo pueda ver. Yo ahora mismo, desde aquí, desde mi móvil, puedo ver en mi casa, tengo un sistema, un pequeño equipo de Internet de las Cosas, un pequeño servidor de meteorología, y puedo saber la temperatura que tengo dentro y fuera. Puedo además encender automáticamente la calefacción si quiero con esa temperatura, o yo mismo moverla. Puedo ver además el consumo eléctrico que tengo en mi casa. Todo eso lo hago ¿con qué? Con un pequeño equipo, que es un pequeño procesador, evidentemente, que está conectado al router de mi casa, al Wi-Fi, y está en Internet. Sí, realmente es lo que comentas, es decir, antes teníamos los ordenadores conectados y las personas conectadas a esos ordenadores y todos en una red. Actualmente la capacidad que tenemos es poder dar órdenes a determinado hardware para que haga determinadas cosas, como por ejemplo la cámara que tú comentas, encender, apagar las luces, cerrar las persianas o abrirlas, dependiendo de, por ejemplo, si yo estoy en algún sitio fuera de España, incluso poder encender o apagar la luz de mi casa, con lo cual... La domótica es un gran punto de aplicación, evidentemente, de estas cosas, como has comentado ahora en las casas, pero es para todos. O sea, es mucho más ahí. Es el coche, el vehículo, por ejemplo, es la forma que nos movemos por la ciudad. Yo creo que el cambio de notarse de verdad en la sociedad se va a notar más adelante, no ahora, porque esto es incipiente, está empezando. Pero sí que ya empieza a verse temas de cambio. ¿Y por qué queremos montar este tema de Internet de las Cosas? Bueno, yo creo que lo fundamental aquí es que este año hemos montado un curso nuevo,
un experto nuevo, que se llama justamente Internet de las Cosas. Sí, nos hemos arriesgado un poquito. Nos hemos arriesgado. No tenemos muchos alumnos, hemos tenido este año 6, 7. 7 alumnos. 7 alumnos al final, que bueno, no está mal para tal y como están las cosas. Es un experto profesional. Y estos expertos profesionales justamente lo que quieren es permitir a estudiantes, a personas que o bien son de la UNED o no están en la UNED y ahora están ya porque nos conocen en estos cursos, el llegar a un nuevo mercado laboral, que es lo fundamental en estos cursos de expertos profesionales. Sí, yo creo que la idea fundamental es decir, como has comentado, es muy, muy reciente, aunque lleva un tiempo, pero ahora es cuando empiezan a haber bastantes dispositivos en el mercado y que se pueden elegir. Y la idea yo creo que era darle a estos estudiantes que se han matriculado, que se han apuntado, una visión para que en el futuro puedan trabajar sobre ello. Creo que, como bien comentas, una de las predicciones que había en el 2013 eran que iba a haber 23 billones de dispositivos en la red, y sin embargo ya en el 2014 están hablando de 40 billones. Con lo cual yo creo que al final tendremos a utilizarlo, y todos esos datos que nos proporcionan tendrán que ser gestionados, tendremos que crear interfaz de usuario para ello. Es decir, creo que es darles una visión de futuro que luego puedan aplicar para trabajos. Sí, esa es la idea del curso. La idea del curso justamente es que las personas que o bien ya les suene el tema, o bien han trabajado en temas de software o de hardware o otros entornos, puedan llegar a un nuevo mercado laboral que está incipiente. Viendo ese mercado laboral, yo antes entraría un poco en lo que es las tripas de Internet de las Cosas, ¿no? Yo creo que básicamente se divide en 3 partes. Una parte de hardware, dispositivos físicos, que son los que tienen que controlar cosas. Luego una parte de software, las apps, aplicaciones para cualquier dispositivo, entorno que quieran hacer. Y luego además hay luego muchas capas, hay luego muchos temas ya específicos que dependen de cada parte. No sé si quieres empezar por el hardware para ver la parte más física. Sí, bueno, actualmente la principal división en el hardware, la general, es tenemos unos sensores y tenemos unos actuadores. ¿Qué es un sensor? Pues un sensor es algo que detecta datos en el ambiente y que nos los envía. Y tenemos unos actuadores que responden a esos datos que hemos recibido. Imagínate algo tan simple como una seguridad de incendios, donde tenemos un sensor de humo, y cuando detecta el humo, pues el actuador dispara algo para evitar que ese humo se quede ahí, o en un incendio pues eche agua. La idea básica es eso, es decir, tenemos unos sensores y unos actuadores. Actualmente en el mercado cada vez empieza a haber más sensores que pueden ser incluso conectados directamente a Internet, y que tienen un pequeño hardware, un pequeño software que es capaz de recibir esos datos que el sensor detecta. También encontramos ahora muchos dispositivos como el Arduino, el famoso Arduino, el famoso Raspberry Pi, que permiten conectar diferente hardware y conectarlo automáticamente a Internet. No necesitamos un ordenador como antes. Si recordáis, antes teníamos un ordenador, teníamos que conectarle a través del ordenador el hardware y el intermediario era el ordenador. Ahora lo que hemos hecho ha sido miniaturizar ese ordenador y permitir que sea rápidamente conectable. Yo creo que en esa línea entran justamente además todos los nuevos gadgets que están en el mercado, ¿no? Yo creo que es Por supuesto. Yo he regalado a mi mujer ahora estas Navidades un cacharro nuevo que está sobre todo en Estados Unidos, que básicamente es un cacharrito pequeñito que tiene una forma como si fuera un tronco de un árbol, es verde, lo pones en tu plantita de casa y él te va diciendo cuándo tienes que regarla, cómo está el suelo a nivel de si hace falta abono o no, qué luz tiene esa planta. Y además luego han montado una app, que es la parte que vamos a comentar ahora, justamente esas apps, en la cual yo en el móvil me llega automáticamente si la planta tiene sed y necesita más sed o necesita más luz. Yo elijo qué tipo de planta es y el sistema luego se encarga un poco de todo. Se encarga de decirme, oye, que tienes que regar o no tienes que regar, tienes que abonar, hoy has regado poco, mañana riega más, tienes poca luz. Como digo, esta es la idea justamente de esto, ¿no? Y justo además lo que comentas, es decir, también, por ejemplo, ahora una de las aplicaciones o en los sitios donde más se está aplicando es también en el health, en la sanidad. Es decir, yo ahora veo a muchos amigos, bueno, algunos que tienen el reloj que les permite decir cuántos pasos y cuántas calorías han gastado y cómo va el ritmo cardíaco. Es decir, todas esas cosas en un futuro estarán al orden del día, con lo cual también, como hablaremos ahora, necesitamos una arquitectura. Sí, yo creo que esa es la parte que llega. Yo creo que en este momento tenemos ya un hardware que no teníamos hace unos años, esos más que micro, son casi, no son mini, son realmente microcontroladores, pero muy específicos, muy dedicados para hacer
pequeñas cosas, pero esas cosas las hacen muy bien. Evidentemente estos hardware no valen para llevar la contabilidad a un banco, ni para llevar la infraestructura de una casa a nivel de un equipo, pero son para lo que tienen que ser, que es hacer un control de unas pocas señales. Luego pueden, con ese mismo hardware, tú puedes comandar una serie de señales y eso en general va a un sitio inteligente que suele ser una persona o otro sistema más complejo de control. O sea, puede ser ya un ordenador central, un servidor que haga cosas con aquello, ¿no? Sí, claro. Es decir, nosotros al final lo bueno que tiene el Internet de las cosas es que tenemos sensores, tenemos actuadores en todo el mundo. Con lo cual información que recibimos, por ejemplo, a 100 kilómetros nuestra puede tener efecto en nuestra propia casa o en cualquier situación, con lo cual toda esa información que emiten todos esos sensores tiene que ser gestionada y para eso se necesita un gran potencial de cálculo, que eso es uno de los trabajos por el tema de la cloud, el tema de la gestión de todos esos datos, cómo voy a ser capaz de discernir qué datos me valen, cuáles no me valen. Todo eso ahora mismo es un tema que se está tratando, es decir, la famosa cloud, es decir, yo tengo datos de todos los lados, de todos los sitios, qué vale, qué no me vale, ¿no? qué no me vale, qué necesito realmente. Hay incluso ahora mismo software que están desarrollando empresas como IBM, donde están intentando buscar o detectar qué el cliente o el usuario quiere para ofrecérselo directamente. Es decir, todo ese tipo de cosas se está trabajando. Y ahí es una de las partes, digamos, que luego veremos que también hay empleo futuro. O sea, yo creo que tanto en el desarrollo de hardware, yo creo que no está cerrado tampoco. Como dices tú antes, tenemos ya Arduinos, tenemos Raspberry Pis, tenemos un montón de dispositivos que cada vez son más complejos. Cada fabricante de hardware está sacando su pequeño dispositivo porque hay un mercado fuerte detrás de esto, evidentemente. Y con eso, además, lo que hacen es, siempre que sacan un pequeño dispositivo nuevo, hacen una versión también educativa para que la gente se ponga en ello. Nosotros en nuestro departamento, por ejemplo, tenemos ya puestos varios SOCs que se llaman sistemas on chip, son sistemas completos o sistemas de desarrollo, en los cuales el estudiante de forma remota se puede conectar y puede hacer prácticas para antes de comprarse. Son equipos baratos también, pues son equipos que cuestan un kit normalmente 30, 40, 50 dólares o euros, según de donde sean. Pero yo creo que fundamentalmente el estudiante y el interesado puede eso, o bien comprarse un pequeño kit de estos y experimentar con él y trabajar, puede desarrollar sobre ello para hacer nuevos sistemas de kit o nuevos sistemas más complejos, y luego puede hacer la segunda parte, que es donde sí que está, yo creo, con la parte fuerte de negocio futura, que es en la parte de apps, en la parte de hacer aplicaciones, ¿no? Sí, ten en cuenta que ahora la forma de comunicarse, o el Internet de las cosas, como lo llamamos, la forma de comunicarse es a través de Internet. Por tanto, las aplicaciones, todo lo que se desarrolla, ya no se ve solo en un ordenador, sino que lo podemos manejar en un tablet, en un móvil. Es decir, todas esas aplicaciones tienen que ser capaces de visualizarse correctamente en esos dispositivos. Tenemos que hacer que sea eficiente, es decir, si yo quiero que un actuador me responda en menos de 10 segundos, tiene que responderme en menos de 10 segundos o incluso en un segundo o lo que sea. Esos son inconvenientes y problemas que se tienen que resolver y que es en el futuro de la programación en muchos casos. Es decir, ya no solo en las apps, sino en, como tú comentabas, es decir, nosotros tenemos un hardware, ese hardware para mí tiene que desarrollarse todavía aún más, los micros tienen que ser más potentes, las redes tienen que ser más potentes, pero llegará un momento en el que esa comunicación se tenga que desarrollar y para eso también se necesitan esos conocimientos que creo que pueden ser para un futuro profesional interesante. ¿Qué perfil de software o qué programación de software debería conocer una persona que quisiera entrar en esta línea? O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Empezar con el C, empezar con el Pascal en los años jóvenes o empezar ya directamente con Applets, con Java, con otro mundo como tal? ¿Qué sería lo ideal para alguien que quisiera cambiarse e ir hacia este sistema? Aparte de conocer hardware, pues yo creo que aquí hace falta tener un poco la visión de todo. Hace falta conocer un poco de hardware, porque si no sabes lo que te deja hacer el hardware, tampoco hace falta ser un experto en hardware, ni un desarrollador de hardware que sepa microelectrónica o nanoelectrónica. Pero yo creo que sí hay que saber las funcionalidades básicas de ese hardware para luego ver qué puedes hacer con ese software. Sí, bueno, en mi opinión hay muchos perfiles. Es decir, tenemos el perfil de interfaz de usuario. La interfaz de usuario que tanto utilizamos y que no nos damos cuenta tiene que ser amigable. Aparte se tienen que conocer una serie de tecnologías como ahora actualmente, por ejemplo, tenemos HTML5, está muy de moda. También tenemos el tema de utilizar Bootstrap, es una especie de librerías, un conjunto de librerías que lo que me van a permitir es dividir la pantalla en columnas y eso me va a permitir que se vea en un móvil, en un tablet o en un ordenador y que se vea correctamente, que no tenga problemas
de visualizar. Por ejemplo, esa parte de usuarios, de interfaz de usuario, es una parte de programación. Otra parte de programación es las comunicaciones, es decir, cómo envío los datos. Y como tú dices, otra parte es cómo programo ese hardware. Hay veces que, como tú has comentado, hay hardware que puede ser programado en C o algo parecido en C, como en Arduino. Arduino tiene un lenguaje de programación suyo, pero es parecido. Y simplemente lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es aprender algo como C, Python, y luego ir poquito a poco también conociendo tecnologías de Internet, como hemos dicho, HTML5, Bootstrap, jQuery, JavaScript, todo ese tipo de cosas. Y luego tener una idea. Yo creo que estamos en la época de Internet, la tecnología de Internet ahora mismo es sobre todo tener una idea, una necesidad que se pueda cubrir e intentar afrontarla y meterse en ella. La ventaja, además, yo creo que lo que ha abierto ahora mismo el sistema de apps, de tecnología, digamos, como tal, es que cualquiera puede hacer un desarrollo. Hay miles de millones de desarrollos ya hoy en día, hay, por todas partes ves cosas, triunfan unos cuantos, hacen dinero muchos, otros no. Yo creo que el mundo ahora mismo sí que se ha abierto mucho más a eso, a una idea buena, a un entorno bueno. No estamos, por desgracia, con el tema de la crisis, en la época esa de hace 10 años de las .com, que todo era una maravilla y había dinero para todos. Ahora yo creo que ya hasta el capital riesgo es más complejo de conseguir para muchas cosas. Pero yo creo que sí que hay un momento en el cual sí se puede decidir en salir de la crisis con la vía, digamos, de este tipo de tecnologías. Sí, yo creo que sí. Además, simplemente lo vemos en el mercado. Es decir, actualmente las grandes empresas, pero también vemos aplicaciones que son muy sencillas y que han tenido un éxito extraordinario y que poco a poco han hecho a la gente millonaria, ¿no? Pero, vamos, la idea práctica es lo que tú dices, es buscar un hueco, alguna idea que, aun por absurda que parezca, a mí me parece que hay que animar a las personas a intentarlo y quién sabe, puede que eso dé paso a otras ideas más grandes y a mejorar cosas. Y bueno, y luego está la otra parte, uso. ¿Para qué vale? ¿Esto es solamente para los techies nuevos, para la gente nueva que se mete con todos los gadgets y con todas las cacharrerías del mercado? ¿O realmente va a llegar a la sociedad de una forma masiva? Yo creo que aquí podemos, si hacemos lo de siempre, si dividimos un poco la sociedad en capas a nivel de edad, cuanto mayor se es más complejo, evidentemente, están las nuevas tecnologías, pero creo que también ha habido un cambio fuerte. A la gente, nuestros mayores de ahora, ya casi todos ellos ya son capaces de usar Internet, porque lo usan en muchos de ellos, ya usan los móviles, ya no es como antes que un móvil parecía que era algo raro. Y la gente que está por debajo nuestra, nuestros futuros estudiantes que están ahora con 15, 20, 25, 30 años, esos son los que yo creo que ahora se desenvuelven en su ambiente como tal, ¿no? Sí, el uso, como hemos comentado durante todo este tiempo, es en diferentes ámbitos. Es decir, tenemos desde el ámbito de la sanidad, donde, como tú dices, a lo mejor una persona mayor simplemente con ponerse una pulsera que detecte su pulso y detecte alguna cosita más, ya está usando el Internet de las cosas, sí. Aunque él no esté el típico haciendo botón nada. De pánico que se ha montado hace muchos años ya, es una cosa que básicamente es esa idea. O detectar algo raro y que directamente o automáticamente el móvil llame al centro de salud más cercano. Es decir, también, por ejemplo, en educación, aunque parezca raro, por ejemplo, nosotros en educación a distancia empezamos a utilizar los laboratorios remotos bastante. Esos laboratorios remotos, una de las ideas de un proyecto que tenemos, el GoLab, consiste en crear laboratorios remotos usando el Internet de las cosas. ¿Qué consiste? Pues yo tengo diferentes actuadores, sensores y todo, los junto de tal manera que mi alumno a lo mejor pueda realizar prácticas de solar. Donde pueda manejar un sensor que está en tal sitio y dependiendo de ese sensor mueva el panel. No, eso es fundamental. Por ejemplo, hay otro laboratorio también dentro de los que se ha montado para temas astronómicos. Por ejemplo, tú no puedes normalmente, es raro que puedas irte a un sitio de astronomía para poder ver directamente ahí y estar allí. En cambio, de esta forma, con un sistema de laboratorios remotos de estos basado en este tipo de tecnologías, sí que te puedes conectar, puedes verlo y puedes trabajar con él. O sistemas, por ejemplo, también tenemos un laboratorio que es en el CERN para ver temas de física cuántica y física nuclear y ver cómo saltan las partículas con simuladores por un lado y con emuladores y sistemas remotos de verdad con otro. Aquí hay una cosa que también que nos cambia un poco el paradigma, que es el tema de seguridad. Yo creo que todos estamos acostumbrados a la época de que la seguridad era centralizada, era algo que, claro, nadie se podía colar en ningún sitio porque todavía los firewall, las cosas estas, pero es que ahora, claro, cuanta más sistemas de estos puedas tener, se te dispara el problema de seguridad, porque claro, te puedes entrar por cualquier lado. Sí,
Ese es uno de los problemas y una de las ideas que hay que mentalizar también a la gente. Es decir, cuando nosotros publicamos algo en Internet o tenemos algún dispositivo conectado a Internet o a la Wi-Fi, como todo el mundo lo tiene, tenemos el riesgo de que esos datos puedan ser capturados por alguien que no deseamos, o pueden ser vistos por alguien que no queríamos que los viera. Para ello se está trabajando, por ejemplo, existen algunas reglas como si a mí me dan un hardware, muchas veces nosotros lo que hacemos con ese hardware que tiene una contraseña no la cambiamos. Lo primero que tendríamos que hacer era cambiarla. Y por supuesto no ponerla ni en un POSIT, ni en el móvil, ni en nada. Pero a veces lo hacemos porque tenemos muchas contraseñas. Exactamente. Pero yo creo que hay que mentalizar a la gente para que... Sí, todo este tipo de sistemas, y además sobre todo cuando van a proliferar mucho más, como decíamos antes, aquí está ahora muy de moda el tema de la wearable computing, o sea, que tú puedas llevar dispositivos encima tuya, pero que no es el móvil, son dispositivos en la chaqueta, por ejemplo, o en otro sitio, que vayan haciendo funciones. Que de repente si te acercas a tu casa, ya te detecte automáticamente aquello y luego te pida un tipo, evidentemente, de seguridad final de que eres tú realmente. Claro, pues si te han robado la chaqueta y llegan a tu casa y entran, no es lo mismo. Claro. Entonces, claro, tienes que tener siempre una parte final de comprobación de que eres la persona que tiene que ser y que puede usar ese dispositivo adecuadamente. Sí, ¿no? Aparte de las comunicaciones, como comentaremos luego un poquito con los estándares, las comunicaciones van cambiando, los protocolos van cambiando y siempre hay una serie de fallas en los protocolos que luego hay que ir solventando, o incluso en el Windows propiamente o en el Linux muchas veces tenemos actualizaciones de seguridad. Claro. También la ventaja que tiene es que hay más empleo, ¿no? Estamos hablando también de empleo, y el empleo, yo creo que evidentemente lo bueno que tiene es que aquí hay empleo. Yo creo que a futuro va a haber mucho empleo y mucha parte de trabajo para todos estos temas de integración de aplicaciones, de conexión de aplicaciones, y además la sociedad cada vez yo creo que también está siendo más mentalizada en que hace falta este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí. Una de las ideas por las que el departamento sacó el experto universitario fue por eso, porque creemos que hay un gran futuro, porque no solo se aplica en una rama, sino que abarca bastantes, porque no solo es algo unidisciplinar, sino que es multidisciplinar. Es decir, como has comentado, tenemos que saber algo de hardware, de electrónica, tenemos que saber algo de programación, algo de seguridad. Todo algo no vamos de psicología, a poder, algo de psicología también, porque tienes que ver cómo se usa, para qué se usa, algo de educación. Algo de educación. Todo eso no es abarcable no lo puede abarcar una sola persona. Hacen falta grupos. Hace falta un grupo, y ese grupo, incluso en la sanidad, se necesitan médicos. Es decir, al final lo que yo creo que se va a tender es a crear grupos, y dependiendo de la persona que le guste el Internet de las cosas, se decidirá pues por crear interfaz de usuario porque me gusta, o por crear temas de seguridad, o por intentar diseñar un hardware que sea capaz de entender rápidamente esto y de ser concurrente. Yo creo que sí, el futuro va por ahí. Y todo esto, ¿cómo estamos ahora mismo de implantación? Que sea un poco la pregunta final. O sea, hay una cosa que se llaman estándares. Los estándares, para el que no los conozcan, son básicamente un lenguaje en el cual todo el mundo habla el mismo lenguaje y se entiende. ¿Qué ocurre cuando dos hablan un lenguaje distinto? Pues no se entienden. Por ejemplo, si tenemos un estándar, que tenemos un dispositivo que se comunica mandando una serie de señales y el que lo recibe no se entiende, pues al final no funciona aquello. ¿Quién está trabajando en estándares ahora mismo? Pues sobre todo el IECUBO, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, pero que tiene presencia mundial. El departamento está muy implicado también en trabajo en esto. Tanto desde dos sociedades, de la Sociedad de Computer y de la Sociedad de Comunicaciones, son las que están implicados aquí como tal. Pero este desarrollo yo creo que además tiene mucho futuro, porque hasta ahora no hay ningún estándar para todo esto. Se están cogiendo estándares que existían, se están adaptando a estándares nuevos, y hay un trabajo grande para que esto al final sea un estándar, digamos, un macroestándar que pueda aglutinar toda esta parte para Internet de las cosas, ¿no? Sí, además es, como hemos comentado, del tema del futuro, ¿no? Ahora mismo todas las empresas están sacando hardware que es capaz de conectarse a Internet o del Internet de las cosas. Ese hardware a veces que tiene un software que no soporta unos protocolos que no están soportados por un estándar. Ahora mismo hay muchísimas reuniones entre empresas e incluso universidades para buscar un acuerdo en el que podamos entender esa instrumentación, porque como hemos comentado, muchas veces están programados de forma diferente. Muchas veces la estructura de comunicación que utilizan no es la misma, con lo cual ya volvemos al problema de cuando teníamos aplicaciones, una de Java y otra en C, y que era más complicado de hablar. Entonces,
se está tratando ese tema, con lo cual yo creo que es una muestra de la importancia que tiene el Internet de las cosas. Sí. Es y además, decir, como has comentado, además yo creo que aquí la parte fundamental es la empresa, ¿no? O sea, hay parte universitaria, evidentemente, hay parte académica, estamos ahí para que todo eso tenga una estructura, una arquitectura lo mejor posible, pero hay una presencia fuerte de la empresa también porque se ve que el futuro, el negocio va a estar ahí. Y creo que son los que están tirando un poco aquí del carro, ¿no? Sí, por supuesto. Hace poquito 2 compañeros nuestros del departamento fueron a Estados Unidos a una reunión y efectivamente todas las empresas apostaban muy fuerte por este tema, por desarrollar su instrumentación, intentar estar por encima unas de otras para conseguir que su estándar sea el bueno, el válido, ¿no? Pero y además aquí es que además hay desde grandes empresas, pues como puede ser un Siemens, IBM, que has comentado antes, a empresas medianas, pequeñas. Hay grupos además que ni siquiera son empresas. Arduino, por ejemplo, no es una empresa como tal. Arduino es un hardware libre que se pone para que la gente pueda trabajar con él. Luego hay grupos y hay empresas que explotan parte de esas ideas para que funcionen esto. Pero como digo aquí, la ventaja además que tenemos ahora es que ni está cerrado a solo empresas grandes o solo empresas pequeñas. Hay un sector muy fuerte ahora de lo que es el hardware libre y el software libre para que se trabaje sobre estos dispositivos de una forma nueva y distinta que antes no existía. Y evidentemente lo que sí está claro es que hay un futuro, digamos, profesional y un futuro de negocio que sí que está detrás de esto. Sí, yo creo que ese es el resumen. Nosotros hemos apostado por ese experto para que la gente empiece a conocer eso y para que trabaje. Y por supuesto nosotros seguiremos en esa línea, o algunos de nosotros seguiremos en esa línea, porque creo que es una buena línea de futuro. Bueno, pues ya con esto hemos pasado hoy el programa. Creo que hemos visto que el futuro está aquí, como decíamos al principio. Creo que hemos llegado ya a un punto en el cual la integración de cientos, miles, millones, billones, como has comentado antes, de dispositivos es posible hoy en día. No es todo lo que puede llegar a ser. Yo creo que va a haber un cambio fuerte, futuro, ya no muy largo plazo, entre 5 y 10 años seguramente, va a haber un cambio también muy fuerte en esta línea, porque lo que podemos llegar ni siquiera se imagina hoy en día como tal. Solamente pensemos como decía antes, en un coche. Un coche es un montón de cientos ya de dispositivos que están dentro y que están todos conectados y cada uno tiene su función y aquello funciona correctamente casi siempre. Tiene que funcionar siempre. Si queremos llegar al coche que dicen por ahí autodirigido y que el piloto, el conductor realmente lo que haga sea otro pasajero más, tiene que aún cambiar estas cosas y llegar al futuro ahí. Pues muchas gracias, Helio, gracias a la UNED y con esto cerramos hoy. Nada, gracias a todos. Muchas gracias. Seguro que continuaremos hablando en muchos más programas de este Internet de las cosas que augura una auténtica revolución en nuestros hábitos, como hemos escuchado. Damos las gracias a los profesores Manuel Castro y Helio San Cristóbal por compartir con nosotros estos minutos de radio en Sin Distancias.